A ver, definitivamente la investigación es un elemento básico en la traducción, no lo he dicho, ¿no? Pero cuando he hablado de mi aproximación a la traducción, evidentemente dentro del proyecto está la fase primera, básica de la investigación. Quizás me parece tan obvio que ni siquiera lo menciono, pero efectivamente, para leer a Marivaux, para traducir a Marivaux tuve que leer y ver otras versiones de otros textos de Marivaux traducidos, actuados, ¿no? Un verdadero trabajo de erudición, hasta cierto punto agotador, pero que es la única manera de poder comprender, entre comillas, porque no sé qué significa finalmente comprender, pero introducirte en ese mundo del autor. Ahora, hablando de narrativa precisamente, Anne Cibran, esta última francesa que acabo de terminar de traducir al español, yo no he podido tener acceso a otras obras suyas. Están sus obras publicadas en Francia, chez Grasset, que es un editor que no es tan grande. Entonces, yo le pedí a Anne Cibran que me enviara sus obras, no lo pudo, en fin, qué sé yo. Entonces, ¿qué me pasó? Me quedé con esta única obra, que se llama Dans la montagne d'argent, en el Cerro de Plata, y que la intriga gira alrededor de este hombre que se mete, este indígena en este caso, que se mete al Cerro Rico para reclamarle al diablo, al tío, al dios de la montaña, en este caso, que es un dios diablo. Le va a reclamar por sus hermanos muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un viaje al interior, ¿no? Toda la novela es un viaje al interior de esta montaña, hasta las profundidades físicas, pero también las profundidades psicológicas de todos estos mineros que sufren, que gozan, que viven dentro de esta mina. Y yo lo que hice fue, teniendo en cuenta que no podía tener acceso a esta otra obra de Anne Cibran, que me hubiera ayudado desde un punto de vista estético, pero no tanto desde un punto de vista temático, porque es el primer libro que ella escribe sobre América Latina. Entonces lo que hice fue, me fui a Potosí y contraté un guía, que fue un ex minero, me metí a la mina y estuve con los mineros tomando singani, ofreciendo hojas de coca al tío, hablando de sus preocupaciones, de sus deseos, empujando un vagón de minerales, cambiándome la camisa con un minero, en fin, no sé, hice un trabajo que hace un actor, ¿no? Cuando quiere meterse en el papel de un personaje, ¿no? Me acuerdo de este amigo mío que tenía que hacer de Lorca, y este amigo mío, Mario, tenía que actuar como amante de Lorca, y no encontró mejor estrategia que volverse mi amante para justamente saber qué podían, salvando las distancias. Yo no soy Lorca, evidentemente, pero quiso experimentar cómo era amar un poeta. Entonces yo hice eso, me metí a las entrañas del Cerro Rico durante un día intenso, que me permitió comprender mucho justamente sobre esta temática entonces mi investigación fue por ese lado. Entonces la investigación tampoco es unívoca, tampoco es solamente ser un ratón de biblioteca y leer todo lo que está alrededor. Los retos de la traducción de textos literarios yo los plantearía ahorita a nivel, o sea, lo aterrizaría a algo muy concreto, porque podemos hablar en general de los retos de la traducción literaria, pero lo plantearía sobre todo a nivel de Perú y de región. Acabo de participar en un encuentro, un seminario de traductores literarios confirmados. Éramos un grupo de traductores literarios de América Hispánica y de España, éramos 13 en total, y conversamos durante una semana a puerta cerrada. Estuvimos 8 horas juntos todos los días hablando de traducción,
traduciendo y trabajando sobre la traducción, y al final lo que nos quedó claro fue que en el caso sobre todo de regiones como la nuestra, con mercados editoriales pequeños, a la excepción de México y Argentina, y con poca tradición de traducción, no es que no se traduzca, pero no hay una masa grande de traducción, la gran traducción se hace en España, esencialmente, hace que el gran reto del traductor literario sea el aislamiento. Un traductor literario en América Latina trabaja muy aislado, ¿no? Entonces es ahí, yo creo, donde se pueden articular redes de traductores literarios. No somos muchos, somos pocos, pero somos. Y creo que ese es el reto que a mí me parece básico, ¿no? A nivel de mercados literarios, a nivel de editoriales, pero sobre todo a nivel de traductores. Con esta idea, ¿por qué no?, de crear un gremio regional que también defienda al traductor, ¿no? Porque el traductor finalmente es ese personaje invisible que además coges el libro y nunca lo encuentras. Está, a veces, si está en la segunda o tercera página, o en la contratapa, y entonces, no sé, se me ocurre, por ejemplo, poner, luchar porque figure el nombre del traductor junto al del autor, entre otras cosas, pero básicamente diría yo ese es el aislamiento, ese es el reto que enfrenta el traductor literario, que sigue enfrentando. He traducido un par de escritores vivos. Trabajé, por ejemplo, un pequeño texto de Alain Renaud, que es un autor francés, que es amigo mío. Pero el punto es que él no conocía el español, evidentemente, no sabe nada de español. Y lo interesante fue poderme sacar el bichito de la duda, de la sinonimia, por ejemplo. Tal palabra puede significar 5 cosas y en este poema todas estos semis, ¿no? estos significados son válidos. ¿Con cuál trabajo? ¿Cuál sería más válido? Pienso en Nancy Brand otra vez, esta narradora francesa con la cual trabajo por Skype y conversamos de sus hijos y conversamos de 1000 cosas más. Entonces, trabajamos por Skype la recorrección de los capítulos. Entonces, es muy interesante porque el texto no es solamente un texto, ¿no? Hay una cosa mucho más carnal, mucho más física al conocer al autor. Tengo 2 anécdotas que yo considero que son muy sabrosas. La primera fue, bueno, tengo muchas, pero hay 2 que les voy a contar. Esta primera es del texto de Marivaux, de La Fausse Suivante, La falsa criada. El personaje principal es un chevalier, es decir, bueno, les narro la intriga más o menos, es una señorita que es de buena sociedad y que en el siglo XVIII se estilaba, y en algunos países aún se estila. La familia ha decidido presentarle a un candidato para matrimonio, ¿no? A un pretendiente. Entonces ella, que es una mujer de armas tomar, muy decidida, decide no contentarse simplemente con el hecho de que le hayan presentado a este tal Lelio, se llama el pretendiente, y decide investigar. Quiere saber con quién se va a comprometer, a quién va a amar. Y para hacerlo, no tiene mejor idea que disfrazarse de hombre, de caballero. ¿De acuerdo? Entonces, en francés, caballero, chevalier. Y chevalier en francés nos remite inmediatamente al título de nobleza. Entonces, ella, siendo una mujer de cierto rango social, disfrazarse de chevalier era algo que podía hacer. Ahora, en español, traducir chevalier como caballero era insuficiente.
Insuficiente además, pensando en lo que les decía hace un momento sobre el proyecto de traducción, un público en Lima en el 2012, y Caballero, yo sentía que esa traducción nos remitía a una idea primeramente de hombre mayor, ¿no? El caballero, y no necesariamente a una idea de nobleza, de un rango aristócrata. Entonces era absolutamente una traducción imperfecta, que no iba a calzar con la idea de esta joven que se está travestiendo en hombre, y que implicaba además mantener su rango social, ¿no? Porque no se desclasaba. Y entonces, en un momento dado, tuve esta fabulosa iluminación, ¿no? Fue eureka, y encontré la palabra varón. Varón, que nos remite al título de nobleza, al varón, la baronesa, y que además no implicaba una cuestión etaria de edad, no había un rango de edad definido. Varón podía ser un joven, podía ser un mayor, y además en el vocabulario peruano actual, decir varón es algo muy, muy común, y como esta es una obra muy cómica, de ambigüedades, de confusiones, esa palabrita fue fabulosa, ¿no? Varón. La segunda anécdota tiene que ver con que ha sido un desafío. En realidad no es una anécdota, sino es un desafío en mi última traducción, que es sobre este cerro rico, este cerro que ha producido tanta plata, del cual les decía, ¿no? Actualmente sigue produciéndose en el Cerro Rico plata, y es el Cerro Rico, es una expresión acuñada ya, ¿no? Es una expresión que funciona así. En francés, cerro es la montaña, es femenino, y no hay otra posibilidad. Entonces, la escritora ha hecho una novela alrededor de un personaje femenino que es intraduciblemente masculino. O sea, es imposible traducirlo al español como la montaña. No podía traducirlo a la montaña porque es el Cerro Rico, la expresión ya existe, ¿no? Es como decir la montaña San Cristóbal. Nadie diría en Lima, vamos a la montaña San Cristóbal, todos decimos el Cerro San Cristóbal. En este caso es aún más poderosa la imagen de el Cerro Rico. Entonces, eso ha sido un trabajo de filigrana, ¿no? Realmente de recreación de toda la estructura narrativa que estaba articulada en función a esta feminidad de la montaña que hemos trasladado a una masculinidad.